Era el 2 de mayo de 1998 y un guardia forestal encontraba un extraño vehículo color rojo completamente abandonado en las remotas dunas de Panamint, en el Valle de la Muerte de California, Estados Unidos. Dentro del auto no había señales de lucha, solo un silencio perturbador. Aquel coche pertenecía a una mujer llamada Nuri Alexander, una de las discípulas más cercanas del pseudo maestro espiritual Carlos Castaneda. Durante años, la desaparición de Nuri fue un completo enigma, pero en 2003, excursionistas que se encontraban cerca de la zona en donde el vehículo fue hallado, se percataron de la presencia de restos humanos en ese mismo desierto, envueltos en la soledad y el calor abrasador. 3 años después, las pruebas de ADN confirmaron lo que muchos temían. Los restos óseos pertenecían a Nuri. Pero ese hallazgo no solo expuso el trágico final de una de las seguidoras de Castaneda, también abrió la puerta a una verdad mucho más inquietante. Y es que otras 4 mujeres más del círculo íntimo de Carlos también tenían varios años completamente desaparecidas. Investigar la historia de Carlos Castaneda es adentrarse en la sombra de un hombre que convirtió la ficción en doctrina, la manipulación en método y el aislamiento psicológico en un nefasto camino espiritual. A continuación conocerás la brutal historia de la secta New Age del estafador Carlos Castaneda. Resulta muy difícil hablar sobre Carlos Castaneda, ya que su figura está rodeada por una niebla espesa de enigmas y mentiras. Fue presentado al mundo como un antropólogo visionario, pero con el tiempo se reveló como el líder de una secta oculta, donde la manipulación y el control psicológico alcanzaron niveles enfermizos. Su vida se convirtió en una mezcla inquietante de esoterismo y delirio colectivo. Y es que Castaneda no solo escribió sobre el poder, el desapego o la iluminación, progresivamente y a vista y paciencia de los académicos contemporáneos, convirtió esos conceptos en herramientas para dominar a quienes lo seguían ciegamente. Existen diferentes relatos sobre la vida temprana de Carlos Castaneda, ya que él mismo se encargó de distorsionarla deliberadamente. A medida que su fama crecía, comenzó a borrar, alterar o reinventar detalles relevantes sobre su pasado. Según él, había nacido el 25 de diciembre de 1935 en el municipio de Juqueri, Sao Paulo, Brasil, en el seno de una familia pudiente. Sin embargo, los registros oficiales, concretamente los datos de inmigración estadounidense, sugieren que Carlos César Salvador Arana Castañeda nació efectivamente el 25 de diciembre, pero de 1925, en la ciudad peruana de Cajamarca. Su padre fue un trabajador independiente dedicado a la orfebrería y a la relojería, mientras que su madre dio a luz a Carlos con tan solo 16 años de edad. Debido a la ya mencionada reescritura que hizo sobre su vida, sabemos muy pocos datos sobre su niñez y adolescencia, pero algunas fuentes mencionan que era un joven con baja autoestima, que ansiaba el respeto y el afecto de sus amistades, que era muy hábil con las artes plásticas y que constantemente se negaba a ser fotografiado, una característica que lo acompañaría por el resto de su vida y la razón por la cual tenemos muy pocas imágenes de él. En algún punto, Carlos y su familia se radicaron en Lima, donde el joven empezaría a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de aquella ciudad. Carlos estaba decidido a convertirse en un gran escultor, y en 1951, ya con 25 años, decidió emigrar a Los Ángeles, Estados Unidos, para perfeccionar sus dotes artísticos. Según el escritor, criminólogo e investigador español Manuel Carballal, quien constituye una de las fuentes más relevantes para conocer la vida de Castaneda, sobre todo con su libro La vida secreta de Carlos Castaneda, Carlos abandonó Perú y partió a Estados Unidos porque habría dejado embarazada a una joven.
Lo cierto es que lamentablemente en el país norteamericano se toparía con una realidad que no esperaba. No existían muchas oportunidades para los jóvenes escultores, así que Carlos tuvo que adaptarse para poder sobrevivir en Los Ángeles. Trabajó en varios sitios donde la paga era muy baja. Fue vendedor en algunas tiendas e incluso llegó a trabajar de taxista. En 1955, Carlos conocería a Margaret Ronian, de 34 años. Según Margaret, ella contrajo matrimonio con Carlos, pero este último siempre negó aquel vínculo. Lo cierto es que la pareja sostuvo interminables conversaciones filosóficas y espirituales. Con el pasar del tiempo, Carlos empezó a asistir a un curso de psicología y paralelamente comenzó a jugar con la psiquis de Margaret, probándola para saber hasta dónde sería capaz de llegar bajo su influencia. En 1957, Carlos se nacionaliza estadounidense y adopta legalmente su apellido materno, Castañeda, cambiando la letra ñ por la n, según él, por cuestiones idiomáticas, aunque otras fuentes mencionan que el cambio se debió a que la máquina de escribir de Carlos no tenía la letra ñ, por lo que constantemente debía firmar sin dicha letra, y terminó optando por cambiarla por la n. Recalco que todo lo que acabo de mencionar es una biografía aproximada de los primeros años de Castaneda, antes de alcanzar la fama. Existen muchas más versiones que hablan, por ejemplo, de estudios en Argentina e Italia, de una vasectomía a la que fue sometido antes de 1961, y más datos relevantes, impactantes y contradictorios que demuestran lo verdaderamente complejo que resulta consolidar una biografía como tal del enigmático Carlos Castaneda. Lo cierto es que 2 años después, el ya conocido formalmente como Carlos Castaneda decidió ingresar a la Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA, para estudiar antropología, es decir, la ciencia que estudia al ser humano de forma integral, analizando sus aspectos biológicos, culturales y sociales en todas las culturas y épocas. Su objetivo es comprender los orígenes de la humanidad y cómo se desarrollan, interactúan y transforman las sociedades a lo largo del tiempo y el espacio. Aparentemente, en el primer semestre que cursaba Castaneda, un maestro le pidió a toda la clase un trabajo de campo que consistía en entrevistar a un nativo americano y luego escribir un informe sobre aquella experiencia. Pero lo que debía ser una investigación académica común terminó convirtiéndose en el punto de partida de uno de los mayores engaños de la historia de la antropología. Castaneda presentó su trabajo, el mismo que trataba sobre un supuesto chamán yaqui, es decir, originario de la región de Sonora, México. El chamán, que aparentemente se llamaba Don Juan Matus, era un anciano que según Castaneda le había presentado un camino de conocimiento ancestral basado en plantas psicotrópicas como el peyote y los hongos alucinógenos. El trabajo de Castaneda obtuvo la más alta calificación, estaba muy bien redactado y atrapaba desde un primer momento. De aquel trabajo surgiría la tesis de maestría de Castaneda y luego su primer libro, Las enseñanzas de Don Juan, publicado en 1968 por la editorial de la propia universidad, UCLA. Según el texto, Castaneda iba a efectuar un viaje a Arizona, cuando de pronto, en una parada de autobuses, se encontraría con el chamán Don Juan Matus, perteneciente al pueblo yaqui. Los yaquis son un pueblo indígena originario de la región de Sonora, México. Pero después de la violenta Revolución Mexicana, una rama de aquella tribu se trasladó a la relativa seguridad del suroeste de Estados Unidos. Castaneda y Don Juan iniciaron una amplia conversación, pero cuando Carlos le pidió que explicara todo lo relacionado al peyote y otras plantas psicotrópicas, el chamán sencillamente lo ignoró y partió hacia un rumbo desconocido para Castaneda.
No obstante, Castaneda se las arreglaría para encontrar la ubicación del chamán. Lo visitó en varias ocasiones, se convirtieron en amigos y sostuvieron pláticas sobre la mitología, la cultura y las tradiciones de los yaquis. Finalmente, Don Juan introduciría a Castaneda en el consumo de peyote, y la primera vez que lo probó, aparentemente tuvo la visión psicodélica de un perro negro con el que incluso jugaría. Cuando los efectos psicodélicos cesaron, Castaneda le contó al chamán todo lo que había percibido en la visión. Supuestamente aquel perro negro se llamaba Mezcalito, y su aparición en aquella visión significaba que Castaneda estaba destinado a grandes cosas. Desde ese momento, Carlos se convirtió en el discípulo de Don Juan. Durante 5 años, Castaneda interiorizó en todo lo relacionado a aquellas plantas psicotrópicas y a animales salvajes como los coyotes y los lagartos. Don Juan Matus y posteriormente un amigo de este llamado Don Genaro iniciarían a Castaneda en una supuesta orden sagrada de brujos o hechiceros mexicanos nativoamericanos. Posteriormente el libro menciona varios episodios sumamente fantásticos, teletransportaciones, charlas con animales, momentos en donde Castaneda puede volar, asemejándose o convirtiéndose en un cuervo, entre otros episodios más. Cuando las enseñanzas de Don Juan salió a la luz en 1968, el mundo estaba ardiendo en la más absoluta psicodelia. Estados Unidos vivía la efervescencia de la contracultura hippie, el rechazo al sistema, la guerra de Vietnam y la búsqueda desesperada de experiencias espirituales fuera de lo convencional para reemplazar a las instituciones religiosas tradicionales. Pero estaba surgiendo un problema. El LSD, la sustancia psicodélica insignia del movimiento, estaba empezando a ser prohibido. Hasta entonces, los profetas del movimiento hippie eran figuras como Timothy Leary, el ex profesor de Harvard que alentaba a usar LSD como una vía hacia la iluminación interior. También Aldous Huxley, con su obra Las puertas de la percepción, ya había interiorizado en la idea de que los estados alterados podían revelar realidades mucho más profundas. Pero cuando el ácido empezó a ser prohibido, el movimiento quedó huérfano de legitimidad, y fue ahí cuando el primer libro de Carlos Castaneda apareció como una especie de salvavidas ideológico para los hippies. El libro fue presentado como un estudio serio, pero su narrativa tenía más de novela mística y de completa ficción que de ciencia y antropología. Combinaba descripciones de supuestos rituales chamánicos con monólogos filosóficos sobre el poder y la percepción, todo envuelto en un lenguaje poético y enigmático. La UCLA sabía que aquel libro iba a tener mucha acogida, ya que estaba siendo publicado en el momento preciso y en el lugar adecuado, así que de forma irresponsable apoyaron a Castaneda en la publicación, sin contrastar de forma adecuada la supuesta investigación del autor, calificando al libro como un riguroso texto académico. Para los hippies, Castaneda no era un simple escritor, era una especie de guía que validaba la idea de que las sustancias psicodélicas podían ser puertas hacia la iluminación. Su libro, el cual vendió varios miles de copias, se convirtió en un puente entre la antropología y la espiritualidad psicodélica, entre el discurso académico y la experiencia mística. Carlos Castaneda dejó de trabajar en tiendas y conducir un taxi. En poco tiempo se había convertido en una completa celebridad entre los hippies, por lo que no pasaría mucho para que publicara otros libros más, contando el resto de sus supuestas experiencias con los chamanes Don Juan Matus y Don Genaro. Para 1971 publicaría el texto Una realidad aparte. Un año después saldría a la luz Viaje a Ixtlán, y en 1974 publicaría Relatos de Poder. Evidentemente, con el pasar de los años, Castaneda continuó explotando su historia con más escritos, y el público se volcaba de forma masiva a adquirir esos relatos. Por cierto, esos nuevos libros también fueron publicados como textos de no ficción. Con sus publicaciones, Castaneda obtuvo el masterado de antropología de la UCLA, y luego de publicar su tercer libro, se le concedió un doctorado.
Los escritos de Carlos se convirtieron en un fenómeno cultural, pero mientras la contracultura de los años 60 abrazaba los libros de Castaneda como revelaciones espirituales, el mundo académico empezaba a sospechar que detrás de ellos no había absolutamente nada de ciencia, sino mera ficción. Importantes antropólogos de la época analizaron los libros de Castaneda y llegaron a la conclusión de que todo era absoluta ficción, un completo invento de Carlos. Y es que ciertos lugares que se mencionaban en sus obras no existían en los territorios en donde se habían asentado los yaquis. Algunas tradiciones que en sus textos eran atribuidas a aquel pueblo, en realidad pertenecían a otras etnias. Incluso el mismísimo peyote no era usado por los yaquis. También se comprobó que gran parte de los libros de Castaneda presentaban plagios descarados a otros antropólogos. Y adicionalmente, algunos investigadores curiosos se dieron a la tarea de buscar al famoso Don Juan Matus dentro del pueblo yaqui. Como ya puedes intuir, nunca nadie lo encontró, ni se halló una sola referencia sobre su existencia. Pero la revelación de la falsedad de Castaneda había llegado demasiado tarde, y el monstruo ya había sido creado. En 1972, Carlos ya estaba reescribiendo su biografía para que encajara con lo que había mencionado sobre él en sus libros. Ya se encontraba impartiendo clases en una universidad de California, y paralelamente estaba consolidando un pequeño grupo de leales seguidores, jóvenes impresionables quienes lo veían como un completo chamán. En sus obras, Castaneda había afirmado que su supuesto maestro, Don Juan Matus, había muerto, desapareciendo en una llamarada de fuego frente a él, pero no sin antes nombrarlo como su heredero espiritual, es decir, un nuevo chamán. En 1973, Margaret Ronian aparentemente se divorció de Carlos Castaneda. Ya habían tenido separaciones prolongadas y en uno de esos momentos de alejamiento, Margaret tendría un hijo con otro sujeto. Tiempo después, regresó con Carlos y este se hizo cargo del pequeño, dándole incluso su apellido. Pero para 1973, la pareja decidió separar sus caminos oficialmente. Carlos compró una casa en Westwood, Los Ángeles, y anunció que desaparecería de la vida pública. Inicialmente invitó a 3 de sus estudiantes y seguidoras más cercanas para que vivieran con él, prometiéndoles que las ayudaría en el transitar del llamado Camino del Guerrero, el mismo que al final aparentemente les daría el tan ansiado despertar espiritual. En aquel hogar, las reglas eran sumamente estrictas. Estaba terminantemente prohibido fotografiar a Castaneda o grabarlo en video. Para vivir ahí, las seguidoras debían abandonar sus trabajos, debían cortar todo tipo de comunicación con sus familiares y amigos, y debían reescribir sus biografías luego de recibir una nueva identidad por parte de Castaneda. No debían salir de la casa si no contaban con el permiso expreso de Carlos. No debían hablar con la prensa, no debían consumir azúcar ni cafeína, no debían estar excedidas de peso, y debían aceptar todo tipo de humillación, crueldad, maltrato emocional o físico que Castaneda impusiera en el sitio. Si estás familiarizado con los documentales que hago en este canal relacionados a sectas destructivas, sabrás que todas las exigencias de Castaneda a sus seguidoras iniciales y luego a más personas que se le fueron sumando no eran más que claras y terribles prácticas sectarias de manual. Kathleen Adair Polman recibió el nombre de Carol Dix. Regina Margarita Tal, para muchos la discípula favorita de Castaneda, recibió el apodo del Colibrí y el nuevo nombre de Florinda Donner Grau. Y finalmente estaba Miriam Simcoe, quien fue rebautizada como Taisha Avelar. Para Castaneda, esas 3 mujeres eran sus brujas. Doblegaba sus voluntades para sostener encuentros íntimos con ellas y en ocasiones las trataba de forma grosera y humillante. Las obligaba a pintarse el cabello de rubio y a cortárselo con un mismo estilo. También las persuadió para que no se dejaran fotografiar ni grabar en video. Tras casi 2 décadas de silencio y con la reputación totalmente por el piso luego de que sus fraudes fueran descubiertos, Castaneda regresó
ingresó al ojo público, pero de forma moderada. Junto a sus brujas, había creado un movimiento espiritual al que llamaron tensegridad. Según Castaneda, la tensegridad era una especie de versión moderna de ciertos movimientos llamados pases mágicos, aparentemente desarrollados por chamanes que vivieron en México en tiempos previos a la conquista española. Aunque de forma extraña, aquellos movimientos en el fondo recuerdan a diversas posturas de artes marciales orientales. Pero para los adeptos, quienes aún existen hasta la fecha, la tensegridad constituye una serie de movimientos y estiramientos sagrados diseñados para fortalecer y canalizar la energía psíquica. Castaneda y sus brujas empezaron a dar a conocer esas extrañas y curiosas prácticas en sesiones por las que cobraban más de $1000 por persona. La mayoría de los alumnos eran antiguos hippies quienes aún creían que los libros de Castaneda relataban experiencias místicas reales. Para administrar los ingresos y las actividades de esos cursos, en 1995, Carlos y sus brujas crearon una empresa a la que nombraron Clear Green. También realizaban un estudio exhaustivo de las personas que accedían a los cursos. Analizaban a aquellos que podrían ser dignos de convertirse en seres más espirituales con la ayuda directa de Castaneda. Estos adeptos incluso podían vivir en la casa del líder, obviamente cumpliendo los ya mencionados requisitos que él imponía, requisitos con los que controlaba todos los aspectos de sus vidas. Carlos Castaneda vivía en las sombras y muy pocas personas tenían acceso a él. Sin embargo, en esos primeros años de la década de los 90, decidió que era momento de expandir su bizarra secta. El culto llegó a unas pocas decenas de adeptos, sumamente entregados al líder. La mayoría de los adeptos quienes integraban el culto de Castaneda eran mujeres que de forma progresiva fueron convencidas para intimar con el líder. Por otra parte, las brujas de Carlos, que para ese entonces ya eran 6, fueron persuadidas por él para que realizaran trabajos íntimos de iniciación para los nuevos integrantes masculinos de la secta. Kathleen Polman, alias Carol Tix, decidió abandonar el culto luego de que la tensegridad como movimiento diera inicio. Pero casi 10 años después, Castaneda logró que Carol volviera con él. Con el pasar del tiempo, Carlos decidió integrar a más mujeres en ese círculo cerrado de brujas. Y fue así como se sumaron Amalia Márquez, rebautizada como Talia Bay, Karin Johanna Londal, conocida en la secta como Kylie Londal, Patricia Lee Partin, rebautizada como Nuri Alexander, y Janet Malkin, conocida en el culto como Jenia Malkin. Durante el tiempo que Carol Tix no estuvo en el culto, Carlos trató a Nuri Alexander como su favorita, y una vez que consiguió que Carol volviera, Castaneda expresó a sus seguidores que había logrado embarazar a Carol en otro plano espiritual, y que Nuri Alexander era el fruto de aquella intimidad interdimensional. La delirante afirmación fue aceptada por todos los seguidores de Castaneda, y desde ese momento todos trataron a Nuri Alexander como si fuera una menor de edad. De esa forma, Castaneda, Carol Tix y Nuri Alexander conformaron una especie de familia sagrada dentro de la secta. De hecho, se especula que Castaneda adoptó formalmente a Nuri como su hija en el año 1995. Por pedido de Castaneda, las brujas enseñaban un extraño hechizo a las nuevas mujeres del culto. Este consistía en bañarse usando agua y ciertas hierbas, para así eliminar lo que ellas llamaban gusanos íntimos, que supuestamente aparecían cada vez que alguna mujer tenía intimidad con alguien. Si no efectuaban ese aparente hechizo, las nuevas devotas de Castaneda no podían acceder a encuentros íntimos con él. Durante toda su vida como líder sectario, Castaneda había repetido una y otra vez que tenía grandes poderes sobrenaturales, que no conocería la muerte y que era inmune a todas las enfermedades existentes. Pero en el verano de 1997, Carlos fue diagnosticado con cáncer de hígado, el mismo que se le fue agravando cada vez más. Solo sus brujas sabían del delicado estado de salud del líder. Amy Wallace, una de sus devotas, quien por esos
unos días estaba muy cerca de abandonar la secta, contrató a un detective privado para que tomara fotografías y filmara a Castaneda, con la finalidad de exponer sus fraudes. Según él, era inmune a todas las enfermedades, pero el material audiovisual obtenido por el detective mostraba todo lo contrario. Castaneda estaba muy cerca de perecer, su enfermedad lo estaba debilitando a pasos acelerados. Castaneda creyó que se podría curar a sí mismo de forma psíquica, pero su fatídico destino estaba sellado. El 27 de abril de 1998, Carlos Castaneda falleció a los 72 años de edad. Las brujas se hicieron cargo de su cremación y su muerte fue hecha pública por su hijo adoptivo en junio de aquel 1998. Las brujas Talia Bay y Kylie Londal tomaron las cenizas de Castaneda y desaparecieron de la faz de la tierra junto a ellas. Por otra parte, las brujas Nuri Alexander, Florinda Donner Grau y Taisha Avelar también desaparecieron por completo. Según se dijo, iniciarían un viaje por el mundo. Sin embargo, con el pasar de los meses, las autoridades de California encontraron el vehículo color rojo de Nuri Alexander. El auto estaba completamente abandonado, muy cerca del conocido Valle Desértico de la Muerte. 5 años después, ya en 2003, se encontraron restos óseos muy cerca de la zona en donde antes había sido hallado el vehículo de Nuri, y tras largos análisis, las autoridades por fin pudieron determinar en el año 2006 que aquellos restos óseos pertenecían a Nuri Alexander. Aparentemente había perdido la vida tras permanecer mucho tiempo expuesta al sol. Aquel triste descubrimiento dio pie a las autoridades para poder investigar el paradero de las otras brujas de Castaneda. Fue así como indagaron en las actividades sectarias de aquellas mujeres junto a Castaneda, y descubrieron que en los últimos meses de la vida del líder, las brujas habían tomado una fatídica decisión. Habían realizado un pacto en donde se comprometían a morir ritualmente para seguir los pasos del pseudo gurú. Florinda Donner Grau, Taisha Avelar, Talia Bay y Kylie Londal continúan formalmente desaparecidas, y aunque se presume que cumplieron con aquel pacto mortal, sus cuerpos no han sido encontrados o identificados. El movimiento de la tensegridad continúa activo hasta la fecha. Aparentemente es dirigido por la bruja Carol Tix. Ella mantenía viva la doctrina pseudoespiritual de Castaneda y constantemente afirmaba que sus compañeras brujas aún se encontraban con vida, viajando por el mundo y por otros estados de conciencia. Sin embargo, desde hace muchos años no se ha vuelto a saber sobre ella y tampoco se la ha visto en público. El hijo adoptivo de Castaneda fue nombrado como su heredero y actualmente administra los ingresos que los libros de Carlos aún generan a nivel mundial. Hablar de Carlos Castaneda es entrar en un terreno donde se mezclan los delirios espirituales, el ego inflado y una habilidad impresionante para manipular. A pesar de que se sentía como un antropólogo de gran estatus, Carlos nunca mostró las notas de campo que supuestamente sustentaban la investigación para su tesis. Absolutamente nada, ni una sola hoja fue presentada, nada que pudiera demostrar que don Juan Matus existió. Pero a pesar de eso, llegó a publicar más de 10 libros, sumando 28 millones de copias vendidas en todo el mundo hasta la fecha. Todo eso lo convierte en uno de los gurús más influyentes del movimiento New Age, ese gran paraguas surgido y consolidado en Occidente, donde se mezcla espiritualidad, terapias energéticas, chamanismo reciclado, misticismo barato y cualquier cosa que prometa darle sentido a un mundo que se siente vacío. Figuras como John Lennon, Jim Morrison y George Lucas fueron fuertemente influenciados por los escritos de Castaneda. No fueron los únicos, pero sí los más relevantes. Castaneda llegó a ese nivel de influencia. Su literatura no solo alimentó la contracultura, sino que también ayudó a moldearla.
El psicólogo y escritor estadounidense Richard DeMille fue uno de los primeros en percatarse del fraude de Castaneda. En el pasado, DeMille había sido asistente personal de L. Ron Hubbard, el infame fundador de la cienciología. Debido a ese vínculo, DeMille conocía perfectamente el modus operandi de aquellos pseudomaestros y gurús espirituales que inventan su propio universo y que buscan captar a personas vulnerables e impresionables para explotarlas. Por eso, cuando analizó a Castaneda, reconoció de inmediato aquel nefasto proceder. Carlos era una especie de copia barata de Hubbard. L. Ron Hubbard había sido un prolífico escritor de ciencia ficción. Cuando creó la cienciología, agarró sus escritos fantásticos y los convirtió en doctrina. Pero en el caso de Castaneda, él tomó su imaginación y la convirtió en antropología. Ambos construyeron mitologías personales para justificar control, autoridad y obediencia. En 1976, DeMille publicó un libro desmantelando el fraude de Castaneda y señalando que todo su supuesto trabajo antropológico era inventado. En el mundo hispanohablante, el ya mencionado escritor, criminólogo e investigador español Manuel Carballal constituye una de las fuentes más relevantes para conocer la vida de Castaneda. De hecho, antes que Carlos falleciera, Manuel Carballal logró conocerlo personalmente. Carballal suele profundizar en un concepto que denomina como criminalidad esotérica, en donde un líder espiritual o gurú utiliza conceptos religiosos o místicos para justificar brutalidad, manipulación emocional, explotación económica o íntima. Castaneda encaja en esa descripción casi a la perfección, y su influencia llegó mucho más lejos de lo que la gente puede imaginar. En el año 2012, en medio de una paranoia colectiva que afirmaba que el fin del mundo estaba llegando, un infame sujeto de nacionalidad chilena, cuyo nombre era Ramón Gustavo Castillo Gaete, más conocido como Antares de la Luz, le quitaba la vida a su pequeño hijo de unos cuantos días de nacido. Todo porque creía que era una entidad maligna. Antares se había basado en gran medida en los escritos de Carlos Castaneda y en su camino del guerrero para organizar su nefasta secta destructiva. La semana pasada abordé el caso del príncipe Gurdjieff, un nefasto sujeto de nacionalidad peruana cuyo verdadero nombre era Félix Steven Manrique Gómez. Manrique usó internet y captó a la joven española de 18 años, Patricia Aguilar. Posteriormente la convenció de viajar a Perú para que integrara su harén junto a 2 mujeres más. La embarazó y la mantuvo viviendo en las peores condiciones posibles por 548 días. Félix Steven Manrique, alias el príncipe Gurdjieff, también intentó vincularse con la figura de Carlos Castaneda. Llegó al punto de falsificar la firma de Carlos en una carta para proclamarse como su sucesor espiritual. Es más que claro que Castaneda no solo fue una inspiración para los hippies de su época, sino también para brutales líderes sectarios que incluso se encuentran activos a la fecha. Mientras escribía este guión, no dejaba de pensar en 2 historias muy similares a los eventos relacionados con Castaneda. El 1 de noviembre de 1986, aparecieron 7 cuerpos femeninos calcinados en una playa de la ciudad japonesa de Wakayama. Eran integrantes de la secta de los Amigos de la Verdad, quienes habían efectuado un pacto mortal. Habían decidido autoeliminarse para seguir a su líder fallecido, repitiendo la misma lógica destructiva que llevó a las brujas del círculo íntimo de Castaneda a desaparecer y posiblemente a autoeliminarse tras el fallecimiento del líder. La terrible historia de la secta japonesa de los Amigos de la Verdad ya ha sido abordada en este humilde canal. El otro caso es el del estadounidense de 29 años, David Stone. Stone era un joven inteligente, estable y con una vida normal, hasta que empezó a obsesionarse con el movimiento New Age, movimiento influenciado en gran medida por Carlos Castaneda. Con la idea de alcanzar un estado de conocimiento superior y de superar sus momentos de cólera desmedida, el 31 de octubre de 1988, Stone se internó en un desierto de Nuevo México.
tal y como se presume hicieron las brujas de Castaneda y que hasta la fecha no han sido encontradas, con la excepción de Nuri Alexander, la bruja de Castaneda cuyos restos sí fueron encontrados e identificados. Lo cierto es que David Stone nunca volvió. Encontraron sus restos años después junto a mensajes crípticos que apuntaban a un viaje espiritual sin guía, sin sentido y sin retorno. Si quieres que haga un documental completo contando todos los detalles del caso de David Stone, házmelo saber en los comentarios. Al final, podemos discutir si Castaneda creía en lo que escribía, o si todo fue un montaje que sin querer, o quizás a propósito, se le fue de las manos. Pero lo que sí está claro es que su legado está lleno de contradicciones, mentiras comprobadas, seguidoras desaparecidas, manipulación psicológica y un impacto cultural que para bien o para mal sigue vivo. Castaneda no solo fue un escritor de culto, fue un completo estafador que entendió perfectamente el vacío espiritual de su época y que supo explotarlo hasta el último día de su vida. Yo soy Jorem y me gustaría conocer tu opinión. ¿Por qué crees que Castaneda sigue fascinando a tanta gente, incluso con todas las pruebas que existen de que fue un total fraude? ¿Crees que las brujas de Castaneda se encuentran vivas, desaparecidas de la vida pública como lo hacía Carlos? ¿O crees que siguieron a su líder, acabando con sus propias vidas? No olvides ver el resto de videos que he publicado en este canal sobre sectas destructivas. Eso ayudaría a que el canal se consolide cada vez más, animándome a seguir creando documentales de este estilo. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.